¿Cómo están? Bienvenidos al consultorio. Hoy tenemos otro tema bien interesante y está con nosotros nuevamente el doctor Alejandro Ibarra. Él es urólogo y andrólogo. Y el tema del día de hoy es un tema que probablemente no se escuche mucho hablar ni en medios, ni en el tema de la mesa, ni es un tema que puede ser bastante escondido, pero es un tema que importa a muchos hombres y puedo decir que a algunas mujeres también. Entonces yo le voy a poner el título de este capítulo: ¿El tamaño importa? ¿Por qué? Porque el doctor nos va a platicar de los tamaños normales del pene y existen cirugías para agrandar el pene y qué es normal en tamaño del pene. Bien, primero, gracias por la invitación, Pepe. Hombre. Estoy contento de estar aquí. Son temas interesantes. Hace muchos años la gente, por ejemplo, no hablaba de temas de disfunción eréctil. Cada vez se está hablando más y más y más. Y más de temas sexuales. Y hoy por hoy, también con el uso y abuso de pornografía, uno empieza a ver cuerpos enormes, penes enormes, y dicen, quiero hacer eso, quiero tener eso. Y empieza a haber gente que empieza a tener problemas psicológicos, incluso psiquiátricos, de la forma, el tamaño de su pene. Entonces empiezan a recurrir más estos pacientes, decir, quiero hacer algo para agrandar el pene. Vamos a hablar del pene normal, primeramente. ¿Cuánto debe de medir un pene de una persona adulta normalmente y cuáles son las variantes? Ahora sí que la pregunta va hasta un poco con jiribilla. Hay razas que tienen penes más chicos, penes más grandes. Correcto. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Bueno, está el estado de flacidez y el estado de erección. Habitualmente el estado de erección va variando, pero la medida es de 11 a 13 centímetros en erección. ¿Cómo se mide? Ok, tengo un video ahí en redes sociales muy interesante, pero sí se tiene que medir desde la sínfisis del pubis, que es el huesito que se siente en la base del pene por arriba. Por la parte de arriba del pene, donde empieza el pene arriba, hasta la punta del pene. Y ahí con una regla hasta la punta del pene. Entonces, 13 centímetros más o menos es promedio. 12, 13 centímetros. Ok, eso es el normal. Habíamos hablado también que hay razas con mayores centímetros y otras razas con menores centímetros. Ok, por ejemplo. La raza afroamericana, sabemos bien que es un pene un poco más grande. Alguien se hizo muy famoso en WhatsApp. Sí. Eso me vino a mente, pero eso tampoco es lo común ni lo normal. Y razas orientales, sabemos que tienen penes un poco más pequeños. El pene, cuando nacemos, casi todos los bebés tienen el pene del mismo tamaño, ¿no? Correcto. Y luego empieza a crecer, también es un tema hormonal, ahí influye mucho la testosterona, que hay ciclos en la vida donde tenemos picos de testosterona, y eso va a aumentar todos los caracteres secundarios, desde la salida de vello púbico, de la voz, de la masa muscular, del tamaño del pene, tamaño de los testículos, y todo eso va a influenciar en el tamaño. Claro. Ahora, un pene normal de 13 centímetros, vamos a poner esa medida en general, ¿funciona perfectamente? La función del pene es básicamente procrear. Sí. Bueno, pero hay más funciones. Sí, tiene muchas funciones. ¿Qué son? Orinar. Perfecto, la usas todos los días. Orinar, sí, el tema reproductivo, el tema sexual, el tema de placer también es incluido y es algo perfectamente normal, natural y fisiológico. A ver, fisiológico quiere decir que es algo funcional para tu organismo. El autoplacer, el masturbarse, esa es la palabra. Sí. La gente lo ve como que es algo terrible, peligroso. Sí, es un tema tabú, es un tema también que puede llevarse en la situación religiosa. Sin embargo, es una buena práctica. Hablemos también que hay prácticas excesivas. Ok, una buena práctica, ¿por qué es buena? Hablando de temas de masturbación, es conocer tu cuerpo, ver cómo sí te gusta, cómo no te gusta. Con eso podemos ver y mejorar nuestra actividad sexual con nuestra pareja. Entonces sí es algo importante. Ok, entonces no es algo peligroso, pero dices que el sobreuso puede ser, hay gente que se obsesiona. Hay gente que se obsesiona. Sobre todo en edades adolescentes. Y a veces utilizan algún tipo de dispositivo que pueden llegar a lastimar la piel del pene. Ok, bueno, vamos a dejar eso para otro momento, pero entonces también funciona para eso. Ahora, el tamaño del pene, hay poca gente que ¿puede existir un micropene? Sí, existen términos micropene. ¿Qué quiere decir esto? Ok, tenemos un rango normal entre este centímetro y este centímetro es normal. Ya cuando el problema es abajo del rango normal, del rango fisiológico, en adulto, puede llamar micropene. Eso habitualmente lo vemos en niños. Eso lo tiene que diagnosticar
el pediatra y lo tiene que mandar al endocrinólogo pediatra, incluso al genetista, porque puede ser un tema hereditario genético que les puede estar provocando este micropene. Y entonces probablemente los papás no hagan caso y no lo checan con el pediatra, es decir, tiene el pene muy chiquito. Sí. Y cuando es un adulto, un micropene, ¿de qué tamaño puede ser? Abajo de 7 centímetros. Ok, abajo de 7 centímetros se considera un micropene y esto es importante y sobre todo tratarlo en edades jóvenes, ¿no? En edades jóvenes, y eso puede tener unos buenos resultados si se maneja bien, por ejemplo, en este caso, con un endocrinólogo. Ok, eso es muy importante, porque no habíamos escuchado el término micropene, normalmente no se habla de esto, Sí, no. Entonces es importante que lo traigamos a la mesa. ¿Existe un macropene también? Esos también son términos, me lo han preguntado mucho, sin embargo nadie se va a quejar, es raro que la gente se queje de que tienen un macropene. Yo no he visto eso, no lo he estudiado, sé que existen cirugías para reducir el tamaño del pene, algo de lo que yo no estoy involucrado. Ok, entonces perfecto. Ahora, la gente que no está contenta con el tamaño de su pene, ¿puede hacer algo al respecto? Antes quería platicar ahorita en una clase que tuve de esta situación, decían es que el pene del mexicano está hecho para vaginas mexicanas. El pene africano está hecho para vaginas africanas. O sea Que cada quien tiene el pene de la pareja con la que va a estar o la de su propia raza. Pero ahora con la globalización y andamos todos por todos lados del mundo. Sí. Sin embargo, bueno, algún término importante es que las terminaciones nerviosas en la vagina están en el primer tercio, o sea, muy superficial. Entonces, el tamaño del pene, por más largo que sea, no va a aumentar o a disminuir el placer sexual. Esto es muy importante porque hay todo un mito con el tamaño. ¿Y el grosor? Y el grosor sí puede llegar a influenciar. Por lo que habíamos dicho, las terminaciones nerviosas de la vagina sí cambian cuando aumenta de grosor. Entonces vienen muchos pacientes a decir, quiero engrosamiento de pene. Ok, ¿cuánto debe de, es una pregunta muy rara, pero cuánto debe de ser el grosor de un pene? Como... Esto va variando, 4 a 6 centímetros, si no mal recuerdo. Como un plátano más o menos. Ajá. Más o menos. De diámetro. Para tener un comparativo, no es como una cerveza o una lata de cerveza. Sí. Cuidado con eso, porque estos también influye. ¿Y esto puede influir a la hora de la actividad sexual? Sí, claro que puede influir. Ok, esto es importante. Perfecto, sigamos. Porque tú que eres andrólogo, hay gente que se acerca a ti a decir, no me gusta mi pene, ¿qué le puedo hacer? Sí, porque dicen, oye, quiero más testosterona para que me crezca el pene. Eso no es precisamente cierto. A veces ya a cierta edad, por más que nos pongamos, incluso puede acortar el tamaño del pene. Un buen uso puede mantener un buen tamaño. ¿Sí? Ok. Entonces, está bien usarlo. Eso va a seguir manteniendo el tamaño normal del pene. Y si hay cirugías y hay procedimientos que podemos hacer para agrandar y engrosar el pene. Porque esto se ha escuchado últimamente y muchas veces de manera sensacionalista. Por eso creo que es importante que tú estés aquí para que rompamos el sensacionalismo que ves. De repente vas por la calle y un anuncio gigantesco. Cirugía de alargamiento de pene. Aguas con esto. Hay mucha gente que se dedique a esto. Sí, cada vez hay más. Y lo peor de todo es de que no son gente tan capacitada. Ni siquiera son médicos. Puede ser una maestría estética y se ponen a hacer eso. Me ha tocado pacientes que llegan... te estaba platicando hace ratito, hace 2 semanas operé a un paciente que fue a una clínica estética, le hicieron una cirugía y no solo no se alargó ni engrosó el pene, se acortó y cuando tiene una erección le molesta y le duele. Nomás de pensar duele. Entonces sí, le tuvimos que cortar la cicatriz que tenía previa con el riesgo de que se pueda otra vez a retraer. Esta cirugía o las cirugías de alargamiento y engrosamiento habitualmente hacemos una pequeña incisión en la sínfisis del pubis, en la base del pene, por arriba, y ahí están los ligamentos suspensorios, son los que detienen el cuerpo del pene, y eso se pueden cortar, y eso da un buen porcentaje de alargamiento. ¿Y no te causa flacidez o que se caiga más el pene? Sí puede haber, entonces ponemos algún tipo de material ahí para que haga sostén, y la erección sea hacia arriba. En ocasiones vemos actores porno que tienen una erección y no se ve hacia arriba, sino se ve hacia abajo. Ok, y esto es porque probablemente tuvieron esa cirugía. Y probablemente tuvieron esa cirugía.
Ok, esa obsesión con el tamaño del pene, cuidado, no vayan a caer en manos de charlatanes y vaya a salir peor el caldo que las Peor albóndigas. el caldo. ¿Qué procedimientos son los que se hacen? Aprobados. Mira, el más sencillo, algo que yo hago, y eso se hace en el consultorio, es la aplicación de ácido hialurónico. Como el mismo que se utiliza en los cirujanos plásticos o los dermatólogos para la Correcto. cara, para quitar la cara, arrugas. la pompa, la mama, abdomen, eso es el mismo. Hay muchos tipos de ácido hialurónico. Tenemos que saber que nosotros producimos ácido hialurónico en el cuerpo. Entonces, para el tema de engrosamiento de pene, es un tema temporal. No va a ser permanente, no vas a quedar con el pene así de grueso. Eso se va a ir reabsorbiendo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en reabsorberse? Unos 8 o 10 meses. Igual que lo que sucede cuando si te rellenas algunas de las arrugas en la cara, eventualmente estas van a probablemente volver a aparecer. Tiene un tiempo de vida, por así decirlo. Exactamente. ¿Y cómo se inyecta? Ahora sí, dinos cómo es el procedimiento. Y nada más de pensar, me imagino que debe doler espeluznantemente. Se pone muy poquita anestesia y se hace en el consultorio y con una jeringa especial se infiltra todo alrededor del pene de manera subcutánea y crece bastante. Todo alrededor, desde la base hasta el glande. Hasta el glande. También inyectan el Sí, glande. también se inyecta el glande. Nada más de pensar, hace un dolor, no. Fíjate que no, la verdad no es algo tan doloroso. Entonces, y el ácido hialurónico lo único que hace es expander el tejido, hacer que se vea más ancho, sobre todo. No es Más que te lo ancho. haga más largo. No lo tenemos que promocionar con el tema de alargamiento, pero sí se alarga un poquito, pero lo que sí influye es el engrosamiento. Ese ácido hialurónico tiene que hacerse uno primero en un lugar especializado, alguien Con alguien certificado y especializado. con experiencia, porque puede haber efectos secundarios muy importantes. Una infección en el pene Ouch. es algo catastrófico. Por una mala infiltración puede llegar hasta los cuerpos cavernosos, que son los cuerpos que se encargan en sí en la erección, y si se perfora, incluso podemos dejar con una disfunción eréctil permanente. El pene adentro tiene unos cuerpos cavernosos, como dice el doctor, que estos se llenan de sangre para tener una erección. Y lo último que quieres es perforarlos. Es como un globo de esos de los que hacen perritos y demás. Sí. Que a la hora que se llenan de sangre, se forma el perrito. Ustedes han visto que un payaso en la calle te hace un perrito, un de esos globos largos. Así sucede con el pene. Pero si perforas, pues la sangre se va a fugar. Sí, y puede ser que se pueda reparar, o si no se puede reparar, podemos tener un problema de disfunción eréctil permanente. Entonces, el ácido hialurónico se inyecta subcutáneo. Sí, subcutáneo. Ay, no, bueno, yo me parece bueno, que algo yo me imagino que debe ser doloroso, pero dices que no es tanto. No, la verdad no es doloroso. ¿Cuánto tiempo toma un procedimiento de estos? 20 minutos. Wow, y ya. Sí, es algo muy rápido. ¿Y cuando se va no les duele? No les ¿No les duele. queda incómodo? No les duele. Está un poquito incómodo porque no están acostumbrados a ese peso, a ese tamaño. No pueden tener actividad sexual en los primeros 7, 10 días. Y si tiene una erección en esos días, porque es normal a veces la erección. Sí, no les pasa nada. Nada más hay que estar haciendo masaje para que quede uniforme la aplicación del ácido hialurónico. Cuando te inyectan ácido hialurónico, voy a regresar, hemos tenido pláticas con dermatólogos que te inyectan para rellenar, digamos, el surco nasolabial, aquí de la nariz a la boca, que se hacen estas marcas que yo tengo. Yo podría inyectarme aquí que me las rellenaran. Pero después de que te las ponen, los doctores te las aplastan, te hacen un masaje para que se distribuya uniformemente. Correcto. Aquí, ahora sí que va a sonar hasta el burro, le tienes que masajear el pene para que no se hagan bolas o que quede todo uniformemente puesto. Correcto, se tiene que hacer un masaje y yo le enseño al paciente cómo se tiene que masajear, porque eso en 2, 3 días ya va a quedar bien uniforme. Porque el chiste es que te inyectan este ácido hialurónico, pero lo tienes que distribuir de una manera uniforme a lo largo del pene para que tenga cierta estética, por así decirlo, para que tenga cierta forma, que es la que están buscando. ¿Qué tanto venden? Bueno, no sé si la palabra sea vender. ¿Qué tanto se hacen expectativas los pacientes poco reales cuando lleguen al consultorio? Es que esa es la situación más difícil, porque el paciente llega con unas expectativas muy altas. Van a creer que va a ser algo gigante, enorme, como el que vieron en la tele o en el internet. Y dicen, es que sí creció, pero yo pensé que iba a ser más. Y se sometieron a un procedimiento que no es tan barato, un procedimiento que puede tener efectos secundarios y no tienen los resultados que ellos esperaban. Esto es súper importante porque dicen que de expectativas está pavimentado el camino del infierno. Entonces, de las expectativas que tengas tú del tamaño de tu pene, ¿estos pacientes, ustedes se apoyan con algún manejo psicológico, algo aparte, o debería de idealmente? Sí, debería idealmente de ver eso.
También, por ejemplo, un tema de cirujano plástico, que estas cirugías las puede también, algunos cirujanos plásticos las pueden hacer. Y pacientes que tienen ganas de hacer un cambio en su forma física con el cirujano plástico, no siempre los ve el psicólogo o el psiquiatra. Claro. Sería una buena idea que eso lo platicara, pero eso no Porque se es hace. como cualquier otra parte del cuerpo. Es como si a mí no me gusta mi nariz y digo, no me molesta y no me siento contento, sin caer, ojo, con los temas que hemos hablado en el pasado. En una obsesión, pues me quiero operar la nariz porque no me gusta, o cierta edad que ya tengo la cara como un Shar-Pei, a lo mejor me quiero hacer una ritidectomía, estirar la cara. Hay muchas cosas que son perfectamente válidas y hay indicaciones en medicina adecuadas, pero yo siento que los urólogos en este sentido les está pasando lo que les sucede a los plásticos y a los dermatólogos. Sí. Que la gente llega con una expectativa que va a salir como el del WhatsApp y eso no sucede. Esta, pues no es una cirugía de agrandamiento de pene, es una intervención, Sí, es un procedimiento pequeño, sí, que es claro. relativamente pequeño y no es para aumentar el tamaño, sino para aumentar El grosor. el grosor. Del tamaño ya se nos habló de los ligamentos que sostienen el pene, que eso sí los puedes cortar para que se haga un poquito, para que cuelgue más el Sí. pene, con los posibles efectos colaterales que nos acabas de decir. Y existen, yo pienso que he oído de las bombitas de estas para hacer que se te vea más grande el pene. ¿Qué hay? Sí, existen muchos términos. Hay gente que se cuelga pesas en el pene ¡Au! y todo eso para alargar. ¿Y de verdad lo alarga? Sí se puede alargar, pero también trae muchísimos efectos secundarios en la piel, en los músculos del pene, en los cuerpos cavernosos del pene. Y eso No es está algo indicado bueno, no médicamente. está algo bueno. ¿Existe algo aprobado médicamente para alargar el pene? Es que son estas cirugías. Hablamos primero, vamos a dividirlo en dos, las que son temporales, como se lo hialurónico, y las formas permanentes. Si alguien les va a inyectar algo y les va a decir que esto es permanente, corran, huyan de ahí, porque eso no está seguro. Eso puede tener muchísimos efectos secundarios. El ácido hialurónico es temporal y con unos buenos resultados. Pero la cirugía, hablamos de mi paciente, él lo habían operado de manera estética, le pusieron aparentemente unos injertos, no funcionó, se retrajo el pene. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Abrir el pubis, cortar los ligamentos suspensorios, ponerle un dispositivo dependiendo del tamaño que tenga ahí para que mejore el alargamiento y la erección. Entramos con un cirujano plástico, le hizo una mini liposucción, esa grasa se prepara y se aplica directamente en el pene de la misma manera que se pone el ácido hialurónico. Ok, que es tu propia grasa, pero aquí también estamos hablando sobre todo de anchura, no de largo. Sí, aquí era anchura y largo. Ya, exactamente. Ok, eso es importante porque son dos cosas diferentes. Sí. Pero entonces hay que ir con alguien que sepa, dices que cada vez hay más andrólogos, pero no mucha gente está entrenada en este tipo de intervenciones. ¿Cómo asegurarse que sea un urólogo certificado? Primero, hay muchas páginas de internet donde puedes ver primero la cédula profesional de cada médico, pueden ver su trayectoria, dónde estudiaron, dónde se certificaron, y a partir de ahí puedes ver, hay gente que sube cosas en redes sociales, en su página de internet, suben y ven si tiene o no experiencia. Ahora, hemos hablado de cirugía de alargamiento de pene, pero todavía tenemos tiempo y me quiero meter un poquito más a otro tipo de cirugías de pene. No es lo mismo querer tener el pene más largo o diferente a la disfunción eréctil. Correcto. Si nos podrías explicar un poquito cuál es la diferencia, porque la gente puede estar pensando que es por ahí. Ok, la disfunción eréctil es que no pueda mantener una erección para poder tener una actividad sexual. Ok, O sea, que no tengas una erección del pene. correcto, que no se les pueda parar y que no puedan tener una relación sexual. Ok. Ese es un problema de disfunción eréctil. Y hay muchos temas de disfunción eréctil, desde diabetes, cigarro, cuáles son otras causas, obesidad, Sí, hipertensión, aumento de la edad, obesidad, psicológicas. sí, colesterol, triglicéridos, etcétera. Y aquí sí se puede haber intervenciones para que esto se resuelva. Sí, eso en algún capítulo lo platicamos. Primero, un problema de paciente de disfunción eréctil, pues el paso número 1 es unas buenas medidas higiénico-dietéticas, estar bien alimentado, bien hidratado, hacer ejercicio, bajar de peso. Pacientes diabéticos, cuidar su azúcar, su presión, su colesterol, sus triglicéridos, sus hormonas, dormir bien, es algo muy importante el tema del sueño. Y de ahí sigue el paso número 2, que son los medicamentos tomados. Sildenafil, vardenafil, tadalafil, son muy buenos medicamentos. De ahí existen medicamentos inyectados para mejorar la erección. Todo esto estamos hablando de temas
de disfunción eréctil. Está el paso número 1, está el paso número 2, el paso 3 pueden ser las inyecciones, las bombas de vacío, etcétera. Existen otras intervenciones como las ondas de choque, se puede aplicar incluso Botox en el pene para temas de disfunción eréctil. Y la última alternativa es una cirugía. En este caso es una colocación de prótesis de pene. Ok, ¿esta cirugía cómo funciona? Bien, hay muchos tipos de prótesis de pene. Están las más sencillas, que son las maleables. Se introducen directamente en los cuerpos cavernosos. El problema es que el paciente todo el tiempo está en erección. Se puede malear, se puede moldear. ¿Todo el día y toda la noche está en erección el paciente? Todo el día y toda la noche está en erección. Eso está incómodo. Sí, el paciente si tiene que usar unos pants, unos shorts, pues se le puede notar. ¿Y puede hacer pipí normal? Sí, nada más que se puede malear, se puede doblar. Como se burla la gente, es como un rayo de bicicleta. Y se puede malear. Ok, ese es un tipo. Sí. Hay otras, las más novedosas, son las de 2 elementos, o la más novedosa, que es la de 3 elementos. 3 elementos son 2 cilindros, tal cual unos globitos como los que tú dices del payaso, se introducen, esto por medio de una cirugía, se introducen en los cuerpos cavernosos del pene. Estos están en flacidez. Se coloca una valvulita en el escroto, al lado de los testículos, y una bolsita reservorio en el abdomen. Todo es interno, no se ve. No se ve nada. Esta bolsita que está en el abdomen está llena de solución. El paciente, nosotros le enseñamos, el paciente solito va a bombear su bombita tal cual que tiene en el escroto. La bolsita se empieza a desinflar y los cilindros se empiezan a llenar. Es un tema meramente hidráulico. Ok, esta bolsita que tiene líquido, ¿es líquido? Es solución salina. Ok, que está en el escroto, ¿se ve como una masa en el escroto? ¿Les molesta? No se nota nada, no les molesta. ¿Cuánto líquido tiene? Habitualmente 110 mililitros. 110 mililitros. Todo el dispositivo. El dispositivo. Entonces vas a tener una relación sexual y dices, ahorita vengo, vas como de caricatura al baño, ¿Sí? Y regresas con una erección. Sí. ¿Y cómo no se regresa al dispositivo? ¿O le enseñas también que hay una valvulita para que se abra? Exactamente. Ahí después acaba la relación sexual. Una de las preguntas que me hacen muy frecuente de esta situación es si sigue teniendo la misma sensibilidad. La sensibilidad es exactamente la misma antes y después de esta cirugía. Ok, esto es importante saberlo. ¿Qué tanta de esta cirugía se hace en México? Es poco. Fíjate que esta sí yo estoy muy relacionado. Yo me capacité en Estados Unidos, en Colombia, para este tipo de cirugía, la colocación de prótesis de pene. Sin embargo, aquí en México el seguro de gastos médicos no la cubre. ¿Quiénes son los pacientes ideales en esta prótesis? Son pacientes que, por ejemplo, tuvieron cáncer de próstata, los operaron. Uno de los riesgos de esta cirugía es que se les corten los nervios que se encargan en la erección, se cortan y ya tienen disfunción eréctil permanente, y ellos son unos buenos candidatos. A veces algunas aseguradoras cubren el 50% de esta prótesis, porque es una prótesis cara. ¿Qué cara cuánto más o menos? Solo el dispositivo, esta de 3 elementos, cuesta como 280 mil pesos. Es carísima. Más la cirugía, la estancia hospitalaria, etcétera. Correcto. ¿Y normalmente de qué edad son los pacientes? 50, 60, ya de 70 a veces ya no me interesa, pero yo he puesto prótesis a pacientes de 75, 77 años. ¿Y cómo con los resultados los pacientes quedan contentos? ¿Cómo es la recuperación? Muy buena recuperación. Obviamente el paciente se le tiene que enseñar cómo se usa. No puede tener actividad sexual en unas 2-3 semanas. Tienen que ir recurrentemente a la consulta para enseñarles cómo funciona, cómo se activa, cómo se desactiva, para que recuperen toda la inflamación de la cirugía. Y, por ejemplo, las estadísticas en Estados Unidos, que ahí ponen todo el día, todos los días, es satisfacción tanto de hombres como de mujeres, arriba del 93%. Es un éxito esta cirugía. Sí, totalmente es un éxito. Y el paciente se puede masturbar también. Sí. Sin ningún problema. Sí. Lo único que te va a devolver es la posibilidad de tener erecciones. Correcto. Esto es importante, y hoy que estamos hablando de cirugías de pene, ya vimos que algunos no son necesariamente cirugías, sino procedimientos para agrandar el grosor. Ya nos hablaron de los ligamentos, y para otro tema que es la disfunción eréctil, esto es lo ideal. Y una muy buena alternativa. Una muy buena alternativa, porque la gente piensa, nosotros los hombres dicen, quiero proteger todas las joyas de la corona, te da pánico nada más de pensar que se te acerque a una aguja. Digo, hay gente que la sondean y les parece que es lo peor que les ha pasado en su vida. Son relativamente seguras. ¿Y cuánto tiempo tarda una de estas cirugías? Es el mismo material de una prótesis mamaria.
Habitualmente, si está bien cuidada, hasta 15 a 20 años puede O sea, funcionar. es nada más de ponérsela una vez y ya. Sí, sí, Normalmente claro. porque tienes cierta edad a la hora que te pones. ¿Algo más que agregar sobre el tema de cirugías peneanas? Sí, también hay otra cirugía que se descubre la piel del pene, se deja, vamos a ponerlo encuerado, y se puede poner una matriz, unas mallas especiales adentro del pene para hacer un tema de engrosamiento de pene. También esas son mallas muy caras, pero pueden funcionar bastante bien y esas son permanentes. Ahora, pensando en todo esto, ¿qué le dirías a un paciente que no necesariamente disfunción eréctil, sino que no está contento con el tamaño de su pene? Una, vale la pena platicarlo con un psicólogo, un sexólogo, platicar también con su pareja, si entre los dos están contentos con su desempeño físico y sexual. Si tienen eso, pueden investigar, hay mucha gente que se dedica a hacer esto, lo hacen bien y les pueden ayudar. Sin embargo, hay que estar bien seguros y hay que ver muy bien las expectativas de cada paciente. Ok, acuérdense que las expectativas no siempre se cumplen exactamente como cree el paciente. Por eso la comunicación, la relación médico-paciente es muy, muy importante. Pero la gran mayoría de la gente tiene el pene que le toca y ese es el tamaño normal. Hemos hablado ya de micropenes que se deben de diagnosticar, sobre todo en la infancia, pero este debe ser un porcentaje menor de la población. Muy bajo porcentaje. Ok, entonces, si tú tienes curiosidad, si tu pene y eres mexicano está de tamaño normal, cuando tengas la próxima erección, ya nos dijeron cómo se debe de medir y alrededor de más o menos 13 centímetros más o menos 2. ¿Ok? Para que quedes tranquilo que es un tamaño normal y sobre todo si estás contento con tu pene, porque no sé qué tanto las modificaciones intervencionistas pueden dar unos muy buenos resultados, pero hay que siempre, como dice el doctor, buscar la causa por qué está pasando esto. Correcto. Ojo, no estamos hablando del micropene que se diagnostica en la infancia, que esto aún es maleable a través de un endocrinólogo. Correcto. Esto es diferente. Y luego, disfunción eréctil, que es otro tema totalmente, ya nos explicó el doctor que hay gente que sí se dedica, hay fármacos, pero tampoco son para todo el mundo y los fármacos pueden tener efectos colaterales. Correcto. Porque también mucha gente los utiliza desde jóvenes. Sí, de manera recreativa. Y esto es peligroso. Sí, sí es peligroso. Entonces traten de evitarlos. Acérquense siempre a un urólogo que sea certificado y cuando sea una persona honesta siempre te va a dirigir hacia la persona adecuada. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo estoy en Puebla, yo estoy en redes sociales muy activo, en Instagram como dr, de doctor, dr.alejandro_ibarra_o. Ok, para que lo sigan y cualquier duda o pregunta que te escriban sobre esto o alguna intervención que quieran hacerse, asegúrense que sea alguien que ya haya hecho varias, porque no es así como enchilame otra, sí, no literalmente. Bueno, pues esto fue el consultorio. Hemos hablado del pene todo este tiempo, que es un tema interesante que llama la atención y que normalmente no se trae a la mesa. Creo que era un tema interesante para que lo supieran ustedes. Alex, mil gracias. Muchas gracias por la invitación.